Primero, expresar un saludo cordial de parte del señor Defensor del Pueblo y de la Defensoría del Pueblo, que como institución nacional de promoción y protección de derechos humanos y de la naturaleza en el Ecuador, tiene una obligación clara de asesorar, acompañar y justamente buscar los mejores caminos y las mejores rutas para la garantía de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Es un reto bastante grande y este tema de los derechos campesinos que hemos estado debatiendo estos 2 días son un reto mucho más fuerte. Ya lo compartíamos el día lunes con Carlos Duarte, con el relator y con nuestro secretario misional, que la estructura institucional tiene que ser también dinámica para poder atender a las necesidades y a los requerimientos que se van generando día a día justamente en las luchas de los derechos humanos. Ser una institución de vanguardia con una constitución progresista es bastante complicado. Desde el 2018, cuando se genera por primera vez este hecho histórico de que Naciones Unidas cuente ya con esta declaración, nos pone en un nuevo reto. Hemos pensado en derechos colectivos siempre desde la mirada indígena. El Ecuador en el 2008 hizo un paso más allá y reconoció a los pueblos afrodescendientes y a los pueblos montubios en el Ecuador también como sujetos de ese derecho colectivo. Y ahora esta declaración nos reconoce a los pueblos campesinos también como sujetos de derechos colectivos, y ese es un reto a trabajar. En este paso histórico también es importante dar cuenta de cuáles son esos derechos que están reconocidos en la declaración y que afectan directamente justamente el trabajo de la tierra. Lo hemos venido trabajando estos 2 días y creo que ha sido súper importante darnos cuenta que hay muchas cosas más allá sobre las cuales que trabajar. No solo porque son derechos nuestros a nivel individual o a nivel colectivo, sino porque afectan directamente al desarrollo de todo el pueblo ecuatoriano, de todos quienes vivimos en este territorio, ya lo han dicho ustedes y no yo. Quien da de comer es el que está más empobrecido y el que está con hambre, y es al que hay que darle derechos y garantizarle derechos para que justamente ese ciclo de desarrollo humano se pueda dar de manera mucho más clara y mucho más coherente en nuestro país. De manera explícita, los derechos colectivos e individuales de los campesinos, incluyendo el acceso a la tierra, a la semilla, a una vida digna y a la participación en la formulación de políticas que les afectan, es un eje súper importante con la que hay que trabajar. La pregunta es cómo se materializa o cómo se debería materializar estos derechos y este instrumento en el Ecuador. Ya nos decía ayer también Ramiro Ávila, de acuerdo a la estructura constitucional que tenemos, la declaración se convierte en un instrumento vinculante para nuestro territorio ecuatoriano, para nuestro sistema jurídico ecuatoriano. Sin embargo, estamos muy acostumbrados, igual en nuestra estructura jurídica, en que si no tenemos ley, no avanzamos. Mucha culpa lo tenemos los servidores públicos por eso, porque nos sometemos a decir, no tengo ley, no tengo reglamento, no tengo norma. Sí, bonito está el derecho que usted tiene, pero no puedo hacer nada porque no hay quien me lo disponga. Y tenemos que aprender también a trabajar más allá de eso. El instrumento jurídico, en este caso la Declaración de los Derechos de los Pueblos Campesinos, es una norma obligatoria en el Ecuador y tiene que ser respetada e implementada de esa manera. Es importante hacer esta comparación que ya algún rato también ayer nos la compartían varios de los exponentes, que quiero yo profundizar un poquito más. En nuestra Constitución se reconocen muchos de estos derechos planteados en la declaración, particularmente el artículo 281, en donde se establece qué es la soberanía alimentaria, a la que ya hacía referencia Mario. La Constitución reconoce a la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico, comprometiendo al Estado a garantizar el acceso equitativo, otra vez, a la tierra, al agua y a otros recursos productivos. El siguiente artículo, el 282, prohíbe
la privatización de las semillas nativas y garantiza su conservación. Estos dos elementos esenciales desde esta perspectiva de soberanía alimentaria que fue concebida en la Constitución del 2008 son esencia que conecta directamente entre los derechos de los campesinos y de las personas que trabajan en zonas rurales a conservar, usar e intercambiar semillas, a la protección de la tierra, a la protección del agua, que están consagrados en esta declaración. Finalmente, nuestra Constitución reconoce los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, como les dije, pero con esta plus que tiene la Constitución. No solo son los pueblos indígenas, son los pueblos afros, los pueblos montubios, que son quienes ya están trabajando en la tierra y que están directamente vinculados a la tierra y al mundo campesino. Y además, el reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derechos, avanzando incluso más allá que otros países en la región. Esto representa un marco normativo favorable para la implementación de esta declaración y por lo tanto desafíos para el Estado, quien tiene por Constitución la obligación principal y fundamental de garantizar los derechos humanos en el Ecuador. En la práctica, la implementación de estos derechos enfrenta obstáculos estructurales. La concentración de la tierra sigue siendo una realidad. Las comunidades rurales enfrentan despojos por megaproyectos extractivos, la criminalización de los líderes campesinos y defensores de la tierra y de la naturaleza, y las políticas públicas que priorizan modelos agroindustriales antes que la agricultura familiar y campesina. Esto ya lo hemos venido viendo en estos 2 días, lo han dicho ustedes, y estas son las luchas que tenemos que seguir dando. Finalmente, quiero referirme de manera rápida a cuál debería ser el rol de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de promoción y protección de los derechos humanos en el Ecuador. La Constitución nos da como mandato promover, proteger y vigilar los derechos humanos, incluidos los derechos colectivos y del campesinado. Y desde la Defensoría del Pueblo es necesario tomar en cuenta cuáles son nuestras obligaciones constitucionales. Primero, acompañar a todos los sujetos de derechos, incluidas las comunidades campesinas, a defender sus territorios mediante procesos de mediación, emisión de pronunciamientos y seguimiento de denuncias por vulneraciones a sus propios derechos. Segundo, el monitoreo y la vigilancia de las políticas públicas que afectan los derechos del campesinado. Que quiero hacer una pausa y un paréntesis chiquito, porque para mí ha sido súper importante este año y medio que hemos venido trabajando con FIAN, y particularmente en mi caso, donde he podido acercarme justamente a muchas de ustedes que están trabajando la tierra y que hemos podido conectar la agroecología con los derechos humanos. Ha sido muy interesante ir viendo en este año y medio cómo desde la teoría, como yo les decía en los talleres, desde la nube de los derechos humanos se conecta con el trabajo diario que cada uno y cada una va haciendo en la tierra. Y cómo esa agroecología justamente se produce en la práctica del ejercicio de los derechos humanos en la vida diaria. Y esa es la que hay que defender y la que hay que trasladar a políticas públicas locales, políticas públicas nacionales, a normativa, a mejorar esa ley de soberanía alimentaria que seguramente es la que nos está tergiversando lo que la Constitución manda, a buscar mejores prácticas para que nos garanticen nuestros derechos. Por otro lado, la promoción y la soberanía alimentaria a través de la publicación de informes y recomendaciones al Estado, que es potestad de la Defensoría del Pueblo, pero también informar al sistema de Naciones Unidas sobre lo que está pasando en el Ecuador. Y finalmente, acciones de exigibilidad jurídica, acompañarnos en los procesos judiciales que ya tenemos que entablar justamente para defender estos derechos. El camino es largo, la declaración tiene un recorrido que dar y que ha venido dando desde el 2018. La Defensoría del Pueblo en ese sentido no solo puede actuar como vigilante, sino también como facilitadora del diálogo entre ustedes, entre nosotros como ciudadanos y sujetos de derecho, con las comunidades, con las organizaciones sociales y con el Estado. La Declaración de Derechos Campesinos no puede quedarse solo en un texto declarativo en el Ecuador.
Su implementación exige voluntad política, coherencia entre el marco legal y las políticas públicas y un compromiso activo de las instituciones garantes, entre ellas la misma Defensoría del Pueblo. La defensa de los derechos del campesinado no es solo una lucha sectorial, es una apuesta por la justicia social, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de la vida en los territorios rurales. Muchas gracias.